La palabra de Dios en Romanos 8, 28 al 30 dice así: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Vez tras vez, la Escritura nos recuerda que nuestro caminar en los caminos de Dios es el resultado cuidadoso de un Dios que nos conoce, un Dios que nos llama, un Dios que provee para nuestra justificación, un Dios que nos santifica, un Dios que ha prometido que un día vamos a ser glorificados. Lo que Dios manda, Dios lo provee. Y en sus caminos misteriosos no sabemos exactamente cómo todas las cosas van a encajar al final del día, pero la Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas que nos pasan son buenas. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Dios tiene el poder en sus propósitos de incorporar nuestras decisiones, incorporar nuestro vivir diario, de tal manera que a final de cuentas resulta en su gloria y nuestro bien. La gloria de Dios se logra a través de nuestra bendición, de nuestra redención, de que Dios demuestre ser no solo Dios poderoso, sino también Salvador misericordioso. Y en Romanos Pablo nos da la imagen completa de este Dios, que lo que Él manda, Él lo provee. A final de cuentas, lo que Dios está haciendo con nosotros es transformando nuestras vidas a imagen de su propio Hijo. Y dice la Escritura, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú y yo, como seguidores de Jesús, cada día nos estamos pareciendo más a Él. Pero en nuestro andar diario, esto a veces no se siente así. De hecho, te confieso, yo algunas veces vengo a la iglesia, a esta congregación de personas que proclaman ser seguidores de Jesús, y a veces preferiría quedarme en casa. Pero yo soy el único al que le pasa, ¿verdad? A nosotros no. A veces estamos aquí sentados y decimos, ¿sabes qué? Yo estoy ya listo, a punto de tirar la toalla. Yo ya no puedo. A veces son las presiones internas, lo que vengo cargando, mis pecados, mis preocupaciones, mis tensiones. A veces son presiones externas, a veces son tentaciones. A veces sería mejor quedarme y yo hacer ABC, o ya no venir y ya apartarme de todo este rollo y vivir mi vida como antes, así como los israelitas, ¿verdad? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Había cebollas, había carne, había pepinos, y aquí nada más que este maná en nuestros ojos. Ya leímos todo el libro de Éxodo. Si vas leyendo nuestro plan de lectura bíblica, ya pasamos por Éxodo, y ahorita estamos en el libro de ¿qué? Levítico. Si has venido haciendo tu lectura bíblica, ya estamos en Levítico. Lo bueno es que Levítico es un libro tan facilito, ¿verdad? Empieza uno a leer Levítico y los sacrificios, el tabernáculo, las medidas, las leyes de santidad, y rociará tantas veces la sangre, y así lo matará. Y luego, como Jehová mandó a Moisés, como Jehová mandó a Moisés, como Jehová mandó a Moisés, sed santos, porque yo soy santo. Y de repente a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se les ocurre ser creativos en la oración, ¿verdad? Ponen su incensario y vienen, ofrecen un incienso que Dios no les mandó. ¿Qué le pasó a Nadab y Abiú? Fuego salió de la presencia del Señor y los consumió. ¡Señor! Si estoy para adorarte, ¿todavía vengo a la iglesia y así me tratas? ¿Todavía quiero acercarme y así me tratas? Nadab y Abiú consumidos. Y Aarón cayó. Y Dios le dice a Aarón, entre los que a mí se acercan, yo me santificaré. Sed santos porque yo soy santo. Pero ¿cómo vamos a ser santos si tenemos tantos pecados, tantos problemas? Y honestamente te confieso, sirvo como tu pastor, pero a veces no me quiero portar bien. A veces no quiero decirte, Dios te bendiga, hermanita. A veces ando de malas. A veces quiero hacer cosas malas, tentaciones. Lo bueno es que yo soy el único, ¿verdad? El que esté libre de pecado, arroje su primer piedra. Jesús nos dijo, ya, ¿quién está libre? Hay días donde nos sentimos
como si nuestro corazón fuese un corazón rebelde. Y en esos días, donde la tentación, donde me levanté con el pie equivocado, del lado equivocado de la cama, en esos días difíciles, donde sentimos rebelarnos en contra de Dios, son los días que más desesperadamente necesitamos de su bendición. Son los días que más desesperadamente necesitamos de su gracia para seguir adelante, porque te voy a decir lo siguiente: sin Dios no hay vida. Sin Dios solo hay muerte y destrucción. Y Dios nos ha invitado diciendo: yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. ¿No que no? Pórtese bien porque Dios está oyendo todo. Algo sé que yo. Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y los tuyos, ¿no? Escoge la vida. Dios quiere que vivamos. Dios quiere bendecirnos, pero a veces nosotros mismos nos autosaboteamos. A veces nosotros mismos somos nuestro principal enemigo para recibir la bendición de Dios. Precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la vida de Jacob y su familia. Jacob, su esposa Lea, su esposa Raquel. Jacob, su esposa Lea, su esposa Raquel. Sus esposas, Lea y Raquel. Hoy yo pensé que Dios quería que fuéramos monógamos. Jacob, su esposa Lea y su esposa Raquel. ¿Qué pasó en la vida de Jacob? La vida de Jacob es una vida complicada. Jacob es el nieto de Abraham. Hemos estado hablando en las semanas anteriores del libro de Génesis. Si esta es tu primera vez, déjame decirte, le llegaste a la parte honda de la conversación. No te preocupes, porque aquí nos toca a todos. La vida de Jacob se parece mucho, de muchas maneras, a las decisiones que tomamos cuando buscamos lo que tanto anhelamos, pero lo hacemos de la manera equivocada. Es buscar el bien que deseamos de la manera equivocada. Jacob es el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, quien nace como segundo, es un gemelo con Esaú, nace como segundo, pero toda su vida toma decisiones buscando lo que Dios quiere darle, pero no a la manera de Dios, a la manera que él quiere. Jacob creció oyendo las historias de Abraham, oyendo las historias de Isaac, pero en su propia vida sus decisiones son complicadas. Si tú creciste en la iglesia, desde pequeño oíste el evangelio, seguro que tú has visto un montón de personas que dicen una cosa y viven de otra manera. Tú has visto a veces la hipocresía en el cuerpo de Cristo de personas que el domingo, hermanito, ¿cómo estás? Bien, bendecido, en victoria, y entre semana se portan de lo peor. Tú has visto personas que dicen ser siervos de Dios y a veces se aprovechan de otros. Tú has visto tantas cosas y a veces es difícil saber a quién imitar o en quién convertirnos. A lo mejor tú has sido lastimado en la iglesia. Déjame decirte esto. La iglesia no es un grupo de personas perfectas. Es un grupo de personas que están siendo perfeccionadas por la gracia de Dios. De eso se trata la santificación. Pero la iglesia es un grupo de personas donde hay un montón de luchas, donde hay un montón de dificultades, donde hay una lucha entre el espíritu y la carne. Jacob vive esta lucha. Si tú tienes hijos que profesaron seguir a Cristo y se apartaron del camino, bienvenido a la historia de Jacob. Si tú mismo eres una persona que a veces tienes un pie acá y otro pie acá, a veces con Cristo, a veces en el mundo, y no te has decidido muy bien, esa es la historia de Jacob. Pero la historia de Jacob también es la historia de un Dios fiel, un Dios lleno de gracia, un Dios que nunca se sorprende y un Dios que su amor redentor puede vencer incluso las decisiones que a veces mal tomamos. Entonces acompáñame a Génesis capítulo 25, vamos a ver hoy la historia de Jacob y su familia. Lo más probable es que no alcancemos a ver toda la historia porque de Génesis 25 hasta final de Génesis 50, toda la historia es la historia de la familia de Jacob. Son muchos capítulos. Si tú ya has leído o escuchado el libro de Génesis antes, posiblemente estás familiarizado con esta historia, pero si esta es tu primera vez que oyes, esta es una invitación a que en tu casa puedas leer un poquito más. Las notas de este mensaje están en tu boletín. Ahí están los pasajes que vamos a referir para que cuando vayas a casa los puedas leer un poquito más con más atención, porque hay tanto aquí que aprender que obviamente los siguientes pocos minutos no nos alcanza para hablar de todo lo que Dios nos ha dado aquí. Pero ven conmigo, en Génesis capítulo 25 es el principio de la historia de Jacob. Y esta es la pregunta de la que vamos a hablar hoy. ¿Cómo es que Dios vence nuestros comportamientos autodestructivos que nos impiden disfrutar de su bendición? ¿Cómo es que Dios vence nuestros comportamientos autodestructivos que nos impiden disfrutar de su bendición? Todo pecado
es autodestructivo. Cuando pecamos pensamos que vamos a satisfacer nuestros deseos, pero siempre el pecado trae como consecuencia muerte. Cualquier pecado, sea la pereza, sea la lujuria, sea la mentira, sea las estafas, robar, cualquier pecado. Pero también cuando somos negligentes en hacer lo bueno, cuando no honramos a nuestros padres, cuando no amamos al prójimo, cuando no hacemos lo que Dios nos manda, siempre trae consecuencias y a veces nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿Cómo es que Dios vence esas tendencias autodestructivas? Bueno, en capítulo 25 vamos a empezar a ver la historia de Jacob, Lea y Raquel. Vamos a ver cómo el amor soberano de Dios provee redención para su pueblo elegido a pesar de sus 3 comportamientos destructivos. El primero de ellos que vamos a ver es en la historia de Jacob, su rebelión. Cuando decimos como la canción, a mi manera, no, se la va a cantar, ¿verdad? A mi manera. A veces sí somos, ¿verdad? ¿Se acuerdan la canción? A veces gané, a veces perdí, a veces lloré, pero a final de cuentas de esta vida lo voy a hacer a mi manera, punto. Y si no te gusta, ese es tu problema. Yo me la voy a echar como yo quiero. ¿De veras? Oye, ¿qué tan bien te ha salido todo? No, pues a veces sí perdí. A veces sí me fue como en feria, ¿verdad? ¿Y quieres que te siga yendo en feria? Pues que fue a mi manera y que yo aquí mando y que yo el día que quiero que vayas te va. Ah, espera tantito. ¿Qué vas a hacer cuando Dios viene a tu encuentro y Dios te dice, sin mí no hay manera? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino a la eternidad, a la presencia de Dios, a la vida que tú y yo desesperadamente necesitamos. Y Él es el camino y sin Él no hay otro. O es a la manera de Dios o no hay manera. No es que tengas opciones, la única opción te lleva a la destrucción y a la muerte. Proverbios capítulo 14 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nuestra manera, separados de Dios, es una manera de muerte, pero a veces yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. ¿Cómo es que Dios interfiere en este corazón duro para que yo escoja lo que yo no quiero? Ahí está la historia de Jacob. Un corazón rebelde es imposible de obligar. Y si no, si has tenido hijos adolescentes, buena suerte, ¿verdad? Híjole, cuando el chamaco, recuerdo una historia que escuché en un sermón en una ocasión cuando estaba empezando a seguir a Jesús. El pastor estaba hablando acerca de este niño chiquito en la escuela que tenía un niño pequeño, 6, 7 años. Estaba pero trabado en berrinche. Y la maestra le dice, tú siéntate y vas a hacer lo que te estoy diciendo porque tienes que hacerlo y porque yo estoy a cargo. Y el niño, la maestra lo sienta y el niño se sienta y está enojado. Y dice, ya ves, no que no obedecías, ya estás sentado. Y dice, sí, ya estoy sentado, pero por dentro estoy parado. A veces sí somos, ¿verdad? Sí, las circunstancias me obligan y mis consecuencias me obligan pero por dentro sigo todavía aferrado a decir no, a mi manera. ¿Cómo es que Dios trabaja con nosotros para cambiar un corazón de piedra que no quiere en un corazón de carne que le dice, sí Señor, hágase tu voluntad? La historia de Jacob. Vengan conmigo, Génesis 25. La historia de Jacob comienza aquí antes de que Jacob naciera, versículo 19 al versículo 28. Escuche lo que sucede en la historia de Jacob. Versículo 29, capítulo 25 en Génesis, versículo 19. Dice, esos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. El versículo 21 es muy importante. Si usted se acuerda, Abraham y Sara no podían tener bebés. Y en respuesta a la oración, Dios les concedió tener a Isaac, el padre de Jacob. Isaac es el hijo de la promesa, no del esfuerzo humano, sino de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Es la historia de Abraham, la historia de Isaac. Fe que crece en esperanza, nada es imposible para Dios. La nueva vida es algo que solo Dios puede darnos como un regalo de gracia, aunque no la merezcamos. Y ahora la historia se repite en el caso de Isaac y Rebeca. Rebeca no puede tener hijos, pero Isaac ora por ella. Ora al Señor y Dios le concede tener hijos. Y en ese embarazo va a tener gemelos. Le concede 2. Pero aunque Dios está obrando
Siempre hay circunstancias que se oponen a los planes de Dios, hay problemas. Versículo 22 dice, los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová. Desde su parto hay ahí cosas complicadas. En su vientre ella siente la lucha, siente que hay un problema. Dice, fueron a consultar al Señor. Versículo 23. Respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Lo que vamos a ver en la historia de Jacob, de Lea y de Raquel, posiblemente hoy veamos solamente la de Jacob, próxima semana vamos a hablar un poquito más de Lea y de Raquel. Lo que vemos es que en sus vidas hay un patrón que se repite vez tras vez. Cuando queremos lo que Dios quiere para nosotros, pero no lo queremos a la manera de Dios, sino a nuestra manera, que muchas veces es contraria a la manera de Dios, entonces, en lugar de ir derecho del camino donde Dios nos tiene, a donde quiere llevarnos, en lugar de ir derecho, a veces pasamos por todo tipo de atajos y problemas que a final de cuentas Dios es capaz de regresarnos a donde Él quiere, pero que van a tener mucho dolor. Vamos a ver en la vida de Jacob un patrón de 3 partes, lo tienes en tus notas. Primero, Dios en su soberanía quiere bendecirnos como resultado de su elección antes de que tú y yo naciéramos. Antes de que tú y yo naciéramos, Pablo nos dice, ahorita vamos a ver en Romanos capítulo 9, que no tiene que ver tanto con nuestro esfuerzo, sino con la elección misericordiosa de Dios. Dios quiere bendecirnos soberanamente. Pero, vamos a ver, número 2, hay una lucha, donde tú y yo, aunque queremos lo que Dios quiere, no lo queremos como Dios quiere. Lo queremos como a nosotros nos da la gana, y hay un problemón. Vamos a ver cómo Dios trabaja en medio de nuestras decisiones para poco a poquito transformar nuestro corazón de piedra a carne y hacernos recibir su voluntad. Y por último, vamos a ver cómo Dios nos rescata, nos restaura, a pesar de ese corazón duro, para hacer su plan de salvación realidad en nuestras vidas. Bendición de Dios, nuestras luchas y luego su redención. Aquí en este pasaje que acabo de leer hace un momento, Dios habla y dice que hay una lucha en el vientre de Rebeca. Y que, en este caso, el mayor serviría al menor. ¿Por qué eso es importante? Para heredar la bendición de Dios, muchas veces pensamos que son los fuertes, son los que se portan bien, son los mejores a quienes Dios bendice. En el mundo mismo, vemos que aquellos que tienen los mejores trabajos, mayores oportunidades, ¿quiénes son? Los altos, los fuertes, los guapos, los ricos, los que tienen qué, ¿verdad? Pareciera que muchas cosas en este mundo dependen de cuánto tienes o qué bien haces. Pero en el caso de Dios, muchas veces Dios escoge lo débil. Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es. En el Nuevo Testamento, Pablo dice a los Corintios, miren entre ustedes, no son muchos los ricos, no son muchos los poderosos, lo necio es del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a llegar a la presencia de Dios y le va a decir, oh Dios, te luciste, Señor. Pues ¿cómo no me ibas a aceptar en el cielo? Mira nomás. No, nadie. Nadie. A final de cuentas, el llamado de Dios es por gracia. Mira, Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice más acerca de este llamado del que nos habló en el capítulo 8. Capítulo 9, versículo 10 al 16, Pablo hace referencia a este mismo pasaje del nacimiento de Jacob y nos dice cómo es que Dios empieza a intervenir a pesar de que a veces no queramos y de que el mundo está en nuestra contra. Romanos 9, 10 al 16 dice lo siguiente. Dice, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Te acuerdas lo que leímos en Romanos 8, 28 y 29? A los que antes conoció, Él también llamó. El llamado de Dios no depende de nuestro esfuerzo humano, depende de la misericordia de Dios. A pesar de que a veces estemos tan rotos, a veces a pesar de que tomamos malas decisiones, Dios quiere bendecirnos. Y dice, continúa Pablo diciendo, dice, conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que llama, versículo 12, Romanos 9. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Pastor, ¿de qué estás hablando aquí?
Antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya existía. Tú y yo no somos un accidente espiritual. Tú y yo somos el resultado de un Dios que soberanamente planeó una humanidad que, aunque caería en pecado, Dios rescataría. Y el rescate de Dios en nuestras vidas, la redención de Dios, el plan de redención, es el resultado de su iniciativa y de su gracia, no de nuestro esfuerzo humano. No se salvan los más aptos, no se salvan los más fuertes. ¿Quiénes se salvan? Aquellos que reciben la misericordia soberana de Dios. Y lo que vamos a ver en la historia de Jacob es que esta conversación entre la soberanía de Dios, lo que Dios escogió desde antes de la eternidad que sucediera, y la libertad humana, ambas son realidades que la Escritura enseña. Cómo se reconcilian por completo va más allá de nuestra lógica y comprensión. Pero la Escritura enseña ambos. Un Dios que voltea este mundo de cabeza, un Dios que dice, los primeros serán últimos, los últimos muchas veces son primeros. Ese es el Dios, el único Dios que puede salvarnos, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra religión, sino por su gracia. Dios es soberano y al mismo tiempo nuestras decisiones importan. ¿Cómo se reconcilian? Vamos a ver la vida de Jacob. Entonces Dios dice aquí, antes de que naciera, el mayor servirá al menor. Continúa la historia de Jacob. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días, Génesis 25, 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Una pelliza es un abrigo, un velludo de piel, una pelliza. Dice, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón, al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. 20 años pasaron desde que se casan hasta que tienen sus hijos. Un buen tiempo, ¿verdad? ¿Te imaginas las luchas? La espera. Y Dios les concede tener estos gemelos. Los gemelos desde el vientre, un pleito. Nace el primero, Esaú. Nace el segundo, Jacob. Le da el nombre Jacob, que significa el engañador, el suplantador, agarrado del talón. Su vida sería una lucha, porque Jacob, en lo profundo de su corazón, Dios, de hecho, lo hizo para ser primero, aunque en este mundo Él sería segundo. ¿Cómo te sientes tú? Si creciste en una familia disfuncional, donde siempre la gente te decía, a lo mejor tus padres, hermanos, te decían, es que eres un bueno para nada. ¿Por qué no eres como tu hermano? Se siente tan bonito que le digan a uno eso, ¿verdad? ¿Por qué no eres como tu hermano, como tu hermana? Mira, bien organizado, estudioso, tú eres un haragán, eres un bueno para nada. En la familia de Jacob había problemas. ¿Cómo que en la familia de Dios hay problemas? Hermanos, basta aparentar, ¿verdad? Ya basta de los días donde la hipocresía, que todo va bien, somos perfectos, hermanito, aquí y allá, pero nuestras vidas están hechas un pedazo. Aun cuando somos seguidores de Cristo, la lucha con el pecado es real. Sí, habemos personas que luchan con las drogas, con el alcoholismo, con la inmoralidad, aquí en la iglesia. A veces nuestros hijos mismos tienen problemas físicos o emocionales. ¿Qué clase de comunidad debería ser la comunidad donde los hijos del pastor, si tuvieran cierta lucha, pudieran ser sanados? Gracias a Dios, nuestros hijos a la llevan, no son perfectos. Tengo 4, la más grande tiene 7, a punto de ir a la universidad. Y estoy orando que el Señor le dé sabiduría para escoger a dónde va. Pero si mis hijos se destramparan, Dios no lo permita. ¿Pero qué diría la iglesia? Pues, hijo de pastor, lo peor, ¿verdad? ¿Qué clase de comunidad deberíamos de ser para que Dios sane y Dios nos encuentre con gracia donde tenemos luchas? Jacob, la casa de Isaac, tienen problemas. Mira los problemas. Versículo 27, dice, y crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Cuando los padres empiezan a jugar favoritismos, ¿qué hace eso a los hijos sentir?
Isaac, mi muchacho Esaú, porque es deportivo, es fuerte, es cazador, me trae de comer. Esaú, daddy's boy, ¿verdad? Y luego, Jacob, más callado, más reservado, habita en tiendas, más sedentario, mama's boy. Ay, ve con tu madre, el chiquito, ¿verdad? Va a llorar, que le llore a su madre. Vente, Esaú, tú y yo ahí nos vamos de cacería. Hay que se quede con su madre. Empieza a haber favoritismo. Y eso se empieza a acumular. Y ese favoritismo lleva a Esaú y a Jacob a tener cierta tensión y cierta rivalidad entre hermanos. Ahora es normal que los chiquillos se peleen, ¿verdad? ¿En qué familia los chiquillos no se pelean? Tarde o temprano van a querer el mismo juguete, pero esta no es una rivalidad que se resuelve en su infancia, continúa en la adultez. Y ellos crecen sintiendo este peso. Pero llega el día donde Jacob ha oído las historias de la bendición de Abraham, ha oído las historias de la bendición de Isaac, posiblemente ha oído de esta palabra que Dios dio antes de su nacimiento: el mayor servirá al menor. Y Jacob quiere la bendición de Dios, quiere ser parte de la bendición de Dios, pero Jacob la quiere a su manera. Y en lugar de confiar en la provisión de Dios, en el tiempo de Dios, ¿qué es lo que debe hacer Jacob? Confiar en Dios, esperar en Dios, pero decide ayudarle a Dios. ¿Te acuerdas cómo le fue a Abraham cuando Abraham y Sara decidieron ayudarle a Dios a tener un hijo? Cuando le da Sara a su sierva Agar y tiene a Ismael, es un problemón enorme. Pues aquí está Jacob otra vez, le va a ayudar a Dios. ¿Y cómo le va a ayudar? Esperando el momento en que su hermano sea vulnerable. Versículo 29 dice: guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces Jacob es calladito, pero es frío y calculador. Y él espera un momento en que su hermano Esaú esté vulnerable. Y Esaú es deportivo, Esaú es cazador, pero no es el foco más brillante en la familia. Esaú llega, Jacob tiene lo que él quiere. Esaú es un hombre sensual, es un hombre de sentidos y satisfacer sus apetitos. ¿Y esto huele bien? Dame, hermano. Pues vamos negociando, ¿no? ¿Qué tal si te lo vendo? ¿Y qué quieres a cambio? Tu primogenitura. Ahora, eso es bien importante. La primogenitura le daba al primogénito el derecho de una herencia doble en el futuro y de ser el líder de la familia espiritual, física y políticamente. El primogénito iba a ser el que heredara la posesión del padre. Jacob tiene Esaú, por haber nacido primero, tiene una posición privilegiada, pero también con gran responsabilidad. Y Esaú dice: no es tan importante. El autor de Hebreos nos dice después que Esaú era un hombre profano. Un hombre que no se daba cuenta de la importancia de su papel delante de Dios y decidió hacerlo a un lado. Pero Jacob quiere la bendición. La bendición Dios ya ha dicho que se la va a dar, pero Jacob empieza a hacer trucos. ¿Qué es lo que Jacob hace? Jacob es el típico que no le cuesta ningún problema dar mordida al policía cuando lo paran. Jacob es el que dice: sí, trabajaste 5 horas, pero el supervisor no pone atención. Ponle 7. No hay problema. Véndemelo. Está dispuesto a negociar porque él no es blanco y negro, es bastante gris. ¿Cómo le voy a hacer para ganarme la bendición? Aquí se la compra, pero las cosas empeoran. Sigues al capítulo 28. En el capítulo 28 tienes la historia de la bendición de Isaac sobre sus hijos. Capítulo 27 y capítulo 28. Capítulo 27 es el capítulo de la bendición. No tenemos tiempo de leer todo, pero te voy a decir lo que pasa en el capítulo 27. Capítulo 27, Isaac ya está grande, sus días de morir están cerca, sus ojos ya están prácticamente ciegos, no ve, y él se da cuenta que su fin está cerca. Entonces él decide llamar a su hijo Esaú, el mayor, a quien ama. Le dice: mi tiempo está cerca, vete de cacería, consigue cacería y hazme unos guisos como a mí me gusta.
para que yo te bendiga. Es el momento que han estado esperando. La bendición en el Antiguo Testamento es más que palabras buenas. La bendición es un oráculo profético que vincula a la familia con las promesas de Dios y hereda las promesas de Dios para hacer realidad el futuro de salvación que Dios ha prometido. Desde Génesis 3:15, Dios prometió que habría un Salvador que vencería a la serpiente y traería a la humanidad de regreso con Dios. Esa es la promesa que Dios dio a Abraham, esa es la promesa que Dios dio a Isaac, y ahora a uno de los muchachos le tocaría recibir que en su descendencia fueran benditas todas las familias de la tierra. Y esta bendición venía con una bendición de tierra, de provisión, muchas cosas. Esto es de lo que están hablando, cómo heredar el futuro de las promesas de Dios. Isaac escoge a Esaú, aunque es un hombre que las cosas de Dios no le importan mucho, es su favorito. Entonces, ve y consígueme casa. La mamá oye, Rebeca. Entonces Rebeca oye y viene a Jacob y le dice: tu papá está ya cerca de morir y le ha dicho a tu hermano Esaú que vaya y le traiga casa porque le va a dar la bendición. Jacob, hazme caso. Tráeme un cabrito de las cabras, yo voy a preparar la comida como a tu padre le gusta y tú entra y dile que eres Esaú para que te bendiga a ti. Hay un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues Jacob no es Esaú. Van a tener que mentir y van a tener que engañar a Isaac. Pero, el fin justifica los medios. Tú lo has oído, ¿verdad? El fin justifica los medios. No quería Dios bendecirle, pues tienen que ponerse buzos y tienen que más o menos, en inglés dicen hustle, ¿verdad? Tiene que hacer la luchita. Si no, ¿cómo? ¿Qué? ¿Me voy a sentar aquí y voy a esperar que todo me caiga del cielo? No, así no es. Tú ponte buzo, tú. La transita es una mentirita blanca. Nacieron casi al mismo tiempo. Racionalizamos, manipulamos, negociamos a nuestra manera. Jacob dice: hay otros cuantos problemas logísticos. Mi hermano Esaú es velloso, yo soy lampiño. Dice Rebeca: no te preocupes, agárrate de la piel de las cabritas, póntela, así estaría Esaú, ¿verdad? Para sentirse como cabra el cuate. Dice, para que cuando tu papá toque sepa que eres Esaú, no hay problema. Oye, y si me reconoce y me maldice, hijo mío, dice Rebeca, su maldición sea sobre mí. Ok. Llega Jacob con su padre, capítulo 27, versículo 29, y le dice: yo soy tu hijo Esaú, tu primogénito. Dice: caray, ¿tú eres hijo mío? La voz es la voz de Jacob, pero a ver, déjame te tiento. Ok, si no, si está velloso, si es Esaú, pero soy como Jacob. Le dice: oye, ¿cómo es que hallaste tan pronto la comida? Versículo 29, escucha lo que dice Jacob. Dice: Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú tu primogénito, hecho conforme me dijiste. Levántate ahora y siéntate, coma de la casa para que me bendiga. Versículo 29 dice, leí el 19, 29 dice, no, espérame un poquito. 20, ¿dónde estás? Levántate y siéntate. Versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, escucha, eso es bien importante. Dice: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. No solamente está engañando a Isaac, sino va a tomar el nombre de Dios en vano para darle credibilidad. Lo que irónicamente es cierto. Dios puso la bendición delante de él antes que naciera, pero no a través de las mentiras de Jacob. Jacob piensa que es tan inteligente y tan manipulativo que incluso puede usar el nombre de Dios para ganarse la bendición de Dios. Tú y yo a veces tratamos a Dios como si Él fuera un amuleto, como si pudiéramos controlar a Dios simplemente diciendo tal o cual frase. En el nombre de... A ver, espera tantito. El nombre de Jesús no es una estampita que te permite ganarte lo que quieras. Hay pastores que hablan de la prosperidad de Dios, ¿verdad? Dios te va a dar carro, carita y cartera si tú tienes fe en Dios y si tú clamas, si tú plantas tu semilla. Ay, por favor. Dios es un Dios que nos advierte en contra de usar su nombre en vano, porque Dios no es magia. El pensamiento mágico y religioso es manipular a Dios a través de nuestras palabras, nuestras acciones. Dios es un Dios
soberano por encima de todo eso. Y Jacob dice, tu Dios me la puso enfrente y por eso, tomando el nombre de Dios en vano. Pero ahí está la ironía de las cosas. Isaac dice, ok, prueba final. Acércate, mijo, para ver si eres o no. Y Jacob se pone los vestidos de Esaú, los vestidos de fiesta. Isaac lo huele. No lo puede ver, pero lo puede oír. Prueba la comida, se la come, lo que hizo Rebeca, le gusta y lo huele. Isaac se ha convertido en un hombre que sus sentidos y sus pasiones, sus deseos carnales, le han nublado la vista. Porque al preferir a Esaú, aun cuando Dios dijo que antes que naciera la bendición sería de Jacob, Isaac desafortunadamente no ha sido el padre que pudiera haber guiado a sus hijos en el plan que Dios había revelado. Hay un montón de problemas en esta familia, los favoritismos, la manipulación. Dices tú, oh, yo pensé que ir a la iglesia todo iba a ir mejor. Sí, va a ir mejor, pero no significa que ya lleguemos. Significa que estamos en proceso. Isaac lo huele. No sé a qué olería Esaú, porque era un hombre que era del campo y todo eso, pero mire lo que dice Isaac cuando está a punto de bendecirle. Versículo 27, dice, Jacob se acercó, le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Haber dicho, ¿verdad? El olor del campo, no. Versículo 28 dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¡Pum! Isaac lo bendice. Le hace señor de su hermano, pensando que es Esaú. Jacob se va e inmediatamente después se oye la voz. Padre, soy tu hijo Esaú, tu primogénito. Esaú, ya no eres el primogénito, bendice tu derecho de primogenitura a Jacob. Él piensa que no hay consecuencias, grandes consecuencias. Levántate, padre, para que me bendigas, come de mi casa. Isaac le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Esaú, tu primogénito. No, vino uno, me dijo que era Esaú, y yo le bendije y será bendito. Y Esaú dice, este hermano mío, Jacob, bien lo llamaron el suplantador, ya me quitó la primogenitura en otra ocasión y ahora se ha apoderado de mi bendición. Y empieza a llorar Esaú, haciendo berrinche, mi bendición, mi bendición, mi bendición. Ese es un hombre grande, cazador, y está ahí llorando. Padre, bendíceme, que no tienes más que una bendición. Qué triste la imagen de Isaac. No, pues yo ya le bendije y será bendito, le di esto y aquello. ¿Qué te voy a dar a ti, mi hijo? Cuando tú como padre tienes una visión de túnel y tienes favoritismos, qué triste es a veces no poder dar lo que no tienes. Dios nos bendice a manos llenas e Isaac vive tan estrechamente. Pues le dio una bendición a Esaú y sale Esaú desconsolado y Esaú dice, me lo voy a echar. Este hijo de su 2x3 dice palabras complicadas. Me lo voy a echar cuando mi padre se muera y le queda poco tiempo. Cuando mi padre se muera, yo lo voy a matar. Y me voy a ir a casar ya, porque esto está esperando, no sirve, se casa con una cananea. No, es un desastre. Rebeca dice, las hijas de Seth me tienen la vida, pero incansable. Ya no lo aguanto. Voy a matar a Jacob. Isaac y Rebeca mandan llamar a Jacob. En el capítulo 28, mandan llamar a Jacob. E Isaac le dice, hijo, la consecuencia de cómo hiciste las cosas es que ahora vas a ser un exiliado. No vas a estar con tu familia, vete a casa de tu madre en Aram, ya que el Señor te bendiga. Jacob sale huyendo. Y mientras se va, atemorizado de lo que Esaú iba a hacer, muchos años van a pasar hasta que él regrese. Escúchame bien, un corazón rebelde, tarde o temprano, hace cosas que tienen consecuencias devastadoras en nuestras vidas. Jacob se separa de su familia. Jacob ahora va a ser un exiliado en una tierra ajena. Versículo 10, capítulo 28. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí
porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Pero aquí espérame tantito. ¿Cómo es que Dios provee redención a través de su amor soberano para su pueblo elegido a pesar de nuestra rebelión? Cuando tú y yo ya no hallamos la puerta, cuando tú y yo empezamos a ahogarnos en las consecuencias de nuestras decisiones, Dios viene a nuestro encuentro. Y Dios nos dice, ¿quieres seguirle a donde vas? Hay camino que al hombre le parece derecho, su fin es camino de muerte. ¿O estás listo a hacer las cosas? No a tu manera, sino a la mía. Dios viene a su encuentro y le da una visión de lo que Dios quiere trabajar detrás de las cámaras. Dice Jacob, había una escalera apoyada en el cielo. Escúchame bien, Dios es el único que puede hacer un camino que te lleve a la bendición que Él quiere darte. Interesantemente, el Evangelio de Juan, Jesús se refiere a este mismo pasaje de esta escalera al cielo, este camino al cielo, diciendo que Él es el camino y que Él es aquel sobre el cual los ángeles de Dios suben y bajan. Le da esta visión a Natanael. Jacob no se da cuenta que lo que Dios quiere hacer es hacer un camino para que Jacob pueda estar en la presencia misma de Dios, pero Él lo quiere hacer bajo su propio esfuerzo. Dios le está dando una visión de lo que Dios quiere darle y Él sigue luchando. Versículo 13 dice, aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Nota que Dios le está diciendo esto incondicionalmente. Eso es lo que Dios quiere darle, eso es lo que Dios quiere hacer. Voy a darte tierra, voy a darte descendencia, voy a bendecir a través de ti. Independientemente de cómo te portas, Jacob, yo lo voy a hacer. ¿Y qué sucede? Versículo 19, aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho que te he dicho todo esto. Dios dice, yo te voy a bendecir, no te voy a dejar, voy a estar contigo. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios que a pesar de nuestros errores, nuestras rebeliones, sigue siendo fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y dice, versículo 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces Dios en nuestro caminar, aun cuando nos apartamos del camino, Dios nos intercepta para regresarnos a sus caminos? ¿Cuántas veces en su misericordia Dios lo hace y ni cuenta nos damos? Muchas veces nosotros en las rebeliones que vivimos, especialmente de jóvenes, no acabamos muertos por la pura misericordia de Dios. ¿Y qué tal si acaban los muchachos en la cárcel? A veces la cárcel es un regalo de la misericordia de Dios para que no acabemos muertos. Dice, yo no lo sabía. Versículo 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. ¿Te da miedo la presencia de Dios? ¿Sabes cuándo nos da miedo la presencia de Dios? Cuando estamos como Adán, cuando nos agarran con las manos en la masa y no nos queremos arrepentir, cuando estamos en pecado. Jacob está en rebelión en contra de Dios. Quiere las cosas a su manera. Dice, tuve miedo. Este lugar no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó de la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, escucha, esto es fascinante el corazón de Jacob. Dice, hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere para comer, pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová entonces, ¿qué? Será mi Dios. Ahí está Jacob, ahora negociando con Dios. Dios le dio una visión, le dio una promesa, te voy a guardar, te voy a proteger, te voy a dar de comer. Y Jacob dice, achis. Bueno, si tú haces esto y esto, te voy a dar, Dios, el gran privilegio de que tú seas mi Dios. Le voy a dar like en tu Facebook page, Señor. Déjame explicarte algo. Es para todos nosotros.
Dios no me necesita a mí y no te necesita a ti. Dios es soberano y autosuficiente, pero Dios es bueno y misericordioso y en su decisión soberana ha escogido derramar su gracia en personas que no se lo merecen. Tú y yo no merecemos la gracia de Dios. Ninguno merecemos la gracia de Dios. Jacob no merecía la gracia de Dios y Dios se la dio. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Aun cuando somos rebeldes muchas veces, Dios nos sigue amando. Y nos ama no por lo que somos, sino por quien es Él. Mira, lo más cercano que puedo ver es a veces cuando tenemos un hijo que se nos pone el tú por tú y no voy a hacerlo. Como padre, como madre, tú pudieras darle hasta que te canses. Pero hay algo que te impide. ¿Qué es? Tu amor por tu hijo. Aunque a veces el chamaco... Dios mira a Jacob. Le ha dicho, quiero bendecirte. Y Jacob dice, si haces todo esto, escúchame bien. Dios es un Dios que todo lo que dice lo hace y lo que promete lo cumple. Dios va a cumplir su palabra a pesar de que Jacob piensa que es un trato unas por otras. Si tú haces esto, entonces yo esto. Te voy a dar el diezmo. Si a veces pensamos así con Dios, ¿verdad? Señor, yo crecí en México en la religión católico-romana y la gente decía, las mandas. Si Dios me la hace, entonces me voy con corcholatas a la catedral, ¿verdad? Entre rodillas. ¿Tú crees que eso le da a Dios algo? Dios no necesita ni las mandas, ni las promesas, ni los votos. Dios es soberano y autosuficiente. Dios quiere bendecirnos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tu corazón. Mi corazón, no que estemos tratando de negociar en nuestra rebeldía. Si tú haces esto, no. Tú sigues leyendo la historia de Jacob. Jacob llega a casa de Labán después. Vamos a ver la historia de ambos. Pasan más o menos 20 años, 20 y tantos años. Él consigue 2 esposas, 2 concubinas, montón de chiquillos, consigue ganados, lejos de su familia, hace otra vida a su manera. Se aprovechan de él, le sacan ventaja, pero llega el día donde Jacob se da cuenta que tiene que regresar a la casa de su padre. Y a la casa de su padre regresa. La historia de Jacob se resuelve en el capítulo 32, donde Dios, en medio de sus luchas, tiene un enfrentamiento final. Escúchame bien. ¿Cómo es que Dios redime a los rebeldes? Dios permite que reciban las consecuencias de sus acciones. Dios permite que entren en los laberintos morales de su manipulación. Pero en su gracia, Dios viene a nuestro encuentro cara a cara para que sepamos quiénes somos y quién es Él. En el capítulo 32, te lo voy a leer, a decir, tú lo puedes leer en casa. El capítulo 32, Jacob viene de regreso a casa de su padre Isaac, pero sabe que va a tener que enfrentarse a su hermano Esaú. ¿Y sabes qué es lo que le da a Jacob? Jacob se pone a orar a este Dios que se le apareció y dice, Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac. Fíjese, él no dice, mi Dios. Es el Dios de mi padre Abraham y Isaac. No hay duda ahí, pero mío, si lo hace Señor, pues también tú, no, pero estamos negociando. Dice, Señor, tú me dijiste que me regresara a casa de mi padre. Vengo al encuentro de mi hermano Esaú. Señor, yo le temo. Cuando tú y yo somos rebeldes a Dios, buscando el amor de Dios en nuestro corazón, pero lo hacemos a nuestra manera, en lugar de recibir amor, ¿sabes qué recibimos? Temor, miedo, porque las consecuencias empiezan a alcanzarnos. Dice, yo temo a mi hermano Esaú. Y empieza a preparar caravanas para darle regalos, separa a su familia en 2 campamentos. Jacob está muerto en pánico. Y Esaú se queda en la noche, porque oye que su hermano Esaú viene con 400 soldados a su encuentro. Dice, me va a dar en el traste, va a matar a mis hijos, va a acabar con todo lo que tengo y soy. Es el día de la venganza de su hermano. Se queda solo en la noche, a punto de cruzar un arroyo. Y vienen ángeles a su encuentro. ¿Qué es eso? Vamos a hablar de ello en otra ocasión. Pero se queda solo, dice, y el temor de una gran oscuridad cae sobre él. Y viene un personaje misterioso y empieza a luchar con él. Toda la noche está luchando con Jacob. Al final, antes de que amanezca, Jacob le dice a Jacob, este personaje, le dice, déjame porque ya viene el amanecer. El día de la luz ha llegado y no más andar en la oscuridad, déjame. Y dice Jacob, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob, el suplantador, el engañador.
Y este personaje le dice, tu nombre ya no se va a llamar Jacob, tu nombre se va a llamar Israel, porque tú has luchado con los hombres y con Dios, y has ganado. Y dice, ¿y cuál es tu nombre? Dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Y le bendice. Pero antes de bendecirle en esa lucha, este personaje toca su muslo y el muslo de Jacob se le da al traste, está en dolor y Dios le bendice. ¿Qué está pasando en este pasaje? En el momento más desesperado de la vida de Jacob, cuando él se da cuenta que ya no tiene los recursos para seguir manipulando a otros, en el momento donde todas sus consecuencias de su rebelión empiezan a venir encima de él, a aplastarle, Dios viene a su encuentro. Y en esta lucha, lo que Dios revela es esto: Jacob, has estado luchando toda tu vida para conseguir con tu esfuerzo lo que solo yo puedo darte. Jacob, esta lucha que estás luchando no es una que puedas ganar, estás luchando en contra de mí, Jacob. Y si yo quisiera simplemente ganar, te lo puedo mostrar, nomás tengo que tocarte y caerías muerto. Esto nada más es para enseñarte que lo que tú estás buscando no lo puedes lograr, pero yo te lo puedo dar. Si tan solo me lo pides. Si tan solo me lo pides. Lo más difícil para una persona rebelde y orgullosa es pedir ayuda. Es recibir gracia. Es decir, estoy mal, me equivoqué, perdóname. Iba a punto de enfrentarse a su hermano Esaú. Y si Jacob hubiera venido con Esaú y le hubiera dicho, pues es que te quité la primogenitura porque eres más tonto que yo, le hubiera hecho pedacitos, ¿verdad? Pero si en humildad el pecador se arrepiente y en humildad pide misericordia, Dios es misericordioso, fiel y lleno de gracia, la gracia que ya había prometido antes de que Jacob naciera. Le dice, bendíceme, y le bendice. Acaban la lucha y Jacob dice, hoy vi a Dios cara a cara y Dios libró mi alma. No me mató, pudiera haberme matado, pero en su misericordia me dejó vivir. Llega a la ciudad, se encuentra con Esaú, Esaú lo perdona, Dios lo trae bien sano con su familia, lo establece ahí en Siquem, y Jacob construye un altar. Y este altar, ¿sabes cómo le llama? Este altar se va a llamar El Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. Y por primera vez Jacob dice, este es mi Dios. Este es mi Dios. Dios es un Dios que puede cambiar el corazón de una persona rebelde en su corazón. Y Jacob descubrió ese día que cuando Dios lucha con nosotros, lo hace porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo que a veces queremos no es lo mejor. Ni las maneras, ni las cosas que amamos muchas veces son lo que Dios ama. Y Dios nos ama tanto que no nos va a dar más que lo que es mejor, lo que Él ama. Entonces hoy yo no sé en qué condición estés hoy. A lo mejor viniste hoy con un corazón cargado diciendo estoy a punto de tirar la toalla, pero déjame decirte, no hay nada ni nadie mejor que nuestro Señor Jesucristo. Su misericordia es mejor que la vida misma, porque Él ha prometido una vida eterna a pesar de que a veces somos rebeldes. Próxima semana vamos a ver la historia desde los ojos de Lea y de Raquel y vamos a ver cómo Dios rescata a aquellos que no se pueden rescatar. Ven conmigo a la mesa. Ahí en tu lugar, yo no sé en qué condición te encuentres, a lo mejor estás desanimado, a lo mejor tienes un hijo, una hija rebelde, un esposo, una esposa, un familiar que se burla de la fe en Cristo, se burla de ti o que ha tomado malas decisiones y está cosechando consecuencias. Déjame decirte, mientras hay vida hay esperanza. Nuestro Dios es un Dios fiel y Él no se rinde. Y aún en medio de la dificultad, Dios está obrando. No dejes de orar. Así como Isaac y Rebeca oraron para saber la voluntad de Dios, ora para que Dios te muestre lo que está haciendo. Lee tu Biblia para que sepas las promesas de Dios. Nunca menosprecies lo que Dios puede hacer a través de su palabra y la oración. Dios puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne.
Padre bendito, venimos a esta mesa esta mañana y cada uno de nosotros, Señor, venimos cargando diferentes cosas en nuestro corazón. Algunos, Señor, las luchas parecen abrumadoras, como si ya no pudiéramos continuar. Otros, Señor, estamos luchando por alcanzar la bendición que muchas veces ya por gracia tú nos quieres dar, Señor. Pero en medio de las luchas, tú luchas con nosotros, Señor, para mostrarnos nuestra debilidad, para mostrarnos tu poder, pero también cuánta misericordia tienes de nosotros, Señor. Tu palabra dice que es tu misericordia las que nos lleva al arrepentimiento, Señor. Así que yo te pido que si alguno de nosotros estamos luchando aquí, Señor, en pecado, en rebeldía en contra de ti, que como le dijiste tú a Pablo, Señor, dejemos de dar patadas contra el aguijón, Señor. Que podamos acercarnos a ti, Señor, en humildad, simplemente pedirte que nos des lo que ya has provisto en Cristo Jesús, tu amor en nuestro corazón. Tu palabra dice, en el amor, en el perfecto amor tuyo, no hay temor. El amor echa fuera el temor lleva en sí castigo. Pero tu amor permanece para siempre, Señor. Así que venimos a ti deseosos y hambrientos de tu amor, de tu bendición en nuestras vidas, no por nuestro esfuerzo, sino por tu pura gracia, en Cristo Jesús. Amén.